Hola, mi nombre es Richard Figueroa y en esta presentación les hablaré sobre el módulo MD5. MD5 es un algoritmo de resumen desarrollado por el profesor Ronald Rivett en 1991. Este algoritmo reemplazó a MD4, luego de que Hans Dobertin descubriese su debilidad. Aunque ha sido muy popular, entre otras razones, por su alta velocidad, desde su comienzo se detectaron algunos fallos en el diseño. Con el paso de los años, estos fallos se han convertido en graves, razón por la cual hoy en día no es recomendable su uso. La codificación del MD5 produce un hash de salida de 128 bits a partir de un texto de cualquier longitud representada por 32 símbolos hexadecimales. Podemos notar dos ejemplos de su codificación, en el cual un pequeño cambio en su mensaje tenemos una salida completamente distinta. Para el proceso de su algoritmo, el mensaje se agrupa en bloques de 512 bits, con 16 palabras de 32 bits, y para completar el último bloque de 512 bits, se aplicará una extensión de un bit 1 seguido de tantos bits 0 hasta que su longitud en bits sea congruente con 448 bits, para así poder reservar los últimos 64 bits que representan la longitud del mensaje. Antes de añadir estos últimos bits, en el supuesto caso no deseado de que la longitud sea mayor que 2 elevado a 64, entonces solo los 64 bits de menor peso se usarán. Además, MD5 usa 4 vectores públicos, de 32 bits cada uno, conocidos como A, B, C y D, que se mezclarán con 16 palabras del texto en claro, del primer bloque, también de 32 bits, realizando para cada bloque de entrada de 512 bits un total de 64 vueltas. Terminadas las primeras 64 vueltas, los vectores iniciales A, B, C y D habrán cambiado varias veces de valor y serán los nuevos 4 vectores que se mezclarán con el segundo bloque de 512 bits de entrada. Esta acción se va encadenando con los siguientes bloques, hasta que el último valor de los vectores A, B, C y D es el resumen de 128 bits de todo el documento. Y para tener su valor completo en hexadecimal, se comienza con el byte de menor peso de A y se acaba con el byte de mayor peso de D. Internamente, MD5 trata las palabras en representación del letter endian, es decir, primero se lee los bytes menos significativos y después se lee los bytes más significativos, como muestra el ejemplo. Resúmenes MD5. Cuando descargas un archivo de prácticamente cualquier fuente de internet, siempre es recomendable revisar el hash MD5 para comprobar que es idéntico al original. Es decir, que este método sirve para conocer si ha sido modificado el archivo y si se trata de alguna descarga corrupta o incompleta. O si bien alguien ha podido modificar el fichero para introducir cualquier forma de malware. Así un usuario puede tener la confianza suficiente que el archivo es igual que el publicado. Esto protege al usuario contra los troyanos y virus que algún otro usuario malicioso pudiera incluir en el software. Otros usos. Aparte de asegurarnos si un archivo no ha sido modificado, que es su uso más extenso, el algoritmo MD5 tiene otros usos también muy interesantes, como comprobar la integridad de un archivo descargado de Internet e instalaciones de firmware. Integridad. Para comprobar la integridad de un archivo descargado de Internet, se puede utilizar una herramienta MD5 para comparar la suma MD5 de dicho archivo con un archivo MD5 SUM con el resumen MD5 del primer archivo. Por ejemplo, si queremos descargar la distribución 17.04 de Ubuntu, podemos observar en un archivo llamado MD5 sums nos muestra los distintos archivos. Así, si descargamos el archivo número 2, ejecutando el siguiente comando deberá devolvernos el mismo hash. Otra aplicación verdaderamente interesante está en las instalaciones de firmware, en las que además de proporcionarle la información referente a la seguridad del archivo, puede servir también para comprobar de que la descarga de este se ha realizado correctamente,
y dispongamos del archivo completo y correcto. Esto es de gran utilidad a la hora de instalar un nuevo firmware o sistema operativo en nuestro dispositivo, ya que al realizar una instalación de estas características con un archivo dañado o incompleto, puede dejarnos en ocasiones con un dispositivo inutilizable. Sistemas que utilizan el algoritmo MD5. Unix y GNU utilizan este algoritmo para calcular el hash de las claves de los usuarios. En el disco se guarda el resultado del MD5, de la clave que se introduce al dar de alta a un usuario, y cuando éste quiere entrar en el sistema se comparan los hash. Seguridad MD5. Ciertas investigaciones han revelado vulnerabilidades que hacen cuestionable el uso futuro del MD5. En agosto de 2004 anunciaron el descubrimiento de colisiones de hash para MD5. Se probaron sus problemas con un ataque de 1 hora de cálculo, en un ataque de fuerza bruta. Aunque dicho ataque era analítico, el tamaño del hash es lo suficientemente pequeño como para que resulte vulnerable frente a ataques de fuerza bruta. El proyecto de computación distribuida MD5-CRK arrancó en marzo de 2004, con el propósito de demostrar que MD5 es inseguro. Además, existen infinidad de ejemplos de colisiones para MD5, como se muestra en las siguientes figuras. Basta indicar que en estos últimos 10 años, los ataques incluso han permitido generar 2 certificados digitales distintos, pero cuyo hash MD5 sobre el que se firmará digitalmente su integridad colisiona.